Hace pues más de 3 décadas, ¿sí? Más de 3 décadas conocí a un niño, un pequeñito, ¿sí? A quien el miércoles 23 de marzo de 1994, en unos arrabales de Tijuana, conocidos como Lomas Taurinas, cambió su vida para siempre. Su vida y la del país. Luis Donaldo Colosio Riojas. Aquel 23 de marzo de 1994, le decía, su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta era asesinado, un magnicidio, que le digo, le cambió la vida, sí, pero le cambió también la vida, insisto, a México. 9 meses después murió la esposa de Luis Donaldo, sí, la mamá de Luis Donaldo chico, Diana Laura Riojas. Es decir, en 9 meses mataron a su padre y murió su madre. Y aquel niño, 30 años después, lo entrevisté aquí, ¿sí? Como candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio Riojas me dijo que de llegar al Senado, como llegó, no sería un agachón del poder presidencial ni un levantadedos de un cacicazgo. ¿En qué momento, Luis Donaldo, tú dijiste, esto es lo mío? Porque quizá como alguna reacción natural ante aquellos hechos traumáticos, sin duda, no solo para ti, para el país, para la nación. Ese país cambió con aquel asesinato. Fue un proceso de muchos años, de catarsis y de duelo y de reconstrucción y de descubrimiento, y quizás el catalizador que llevó todo a una buena culminación fue el nacimiento de mis hijos. Y esa transformación que hubo en mi persona de entender la responsabilidad que tenemos en nuestras manos y pues el querer también trabajar para ayudar a la gente. Porque a tu papá lo mataron el miércoles 23 de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses después, menos de 9 meses después, el 18 de noviembre murió tu mamá, Diana Laura. Así es. Estamos hablando de menos de 10 meses, perdiste a tu padre y a tu madre. ¿Tú con cuántos años? Yo tenía, cuando muere mi mamá, acababa de cumplir los 9 años de edad. Mi hermana tenía 1 año y pues quizás también eso ayudó mucho a que mi hermana y yo tengamos una relación tan fuerte y tan unida. Fue algo extraordinario. Pues se quedaron solos. No. De padre y madre. Digo, sé que hubo quienes nos acogieron. No, más que los acogieron, los abrazaron, ¿sí? Fue una prueba muy dura de parte de la vida, pero la verdad es que no es tan distinto, Joaquín, de lo que le pasa a muchísima gente en nuestro país. Y yo lo he dicho muchas veces, que lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio Riojas no es indistinto a lo que le pasa a miles de niños y niñas aquí en México, con la diferencia de que mi caso fue muy público. Pero pues la verdad es que hay muchas circunstancias de la vida que quisiéramos que no se repitan en este país, para que los ciclos de violencia y de familias rotas no se sigan repitiendo en México. Te voy a dar 2 datos. La comisión independiente que revisa la actuación de varios gobiernos, entre ellos el de México, sobre la actuación ante la pandemia, ha llegado a la conclusión de que al menos 224,000 mexicanos que murieron de COVID no debieron morir de COVID por la incapacidad del gobierno para atender la pandemia. Dentro de eso hay 225,000 huérfanos de padre o madre. Bueno, también México lidera la estadística en muertes en el personal de salud, atendiendo el COVID. Entonces, sí, el manejo de la pandemia en nuestro país fue algo muy desaseado, por ponerlo en términos lindos, con mucha, negligencia, mucha irresponsabilidad. E indiferencia. Sí. Al principio sí se notaba mucha indiferencia, como no se preocupen, no pasa nada, esto no es necesario, no se pongan cubrebocas, no. Y cuando ya en otras partes del mundo estaban viviéndose estragos bastante feos de esta pandemia global, el nivel de atención y el nivel de reacción y de respuesta y de respeto también a todo el personal del sector salud
Sí, claro. no fue el óptimo. México merece más que eso. Fíjate, nada más, de la pandemia 224,000 muertos, de los 800,000 que hubo en exceso. Nunca fue cierta la cifra que daba López-Gatell de 220,000. Y en la violencia del día de hoy, 184,408 homicidios dolosos. Que tenemos registrados. Así es. Así es. Que estás hablando de 184,408 familias. Es sin duda una de las épocas más violentas en la historia contemporánea de nuestro país. Tiene que ver con muchos factores. La principal causa es una falta de atención al núcleo de nuestra más íntima fibra social, hacia la atención que le debemos de estar dando a niños, niñas, a madres adolescentes, a jóvenes que están incidiendo en conductas autodestructivas, en enfocarnos en salud mental, en fortalecer la educación. No estamos invirtiendo en esas cosas, nos estamos distrayendo con otros proyectos, nos estamos distrayendo con pleitos políticos, politiqueros, y nos estamos siempre pues queriendo dividir rebanadas del pastel y cuotas, instituciones, y a ti te toca esto. Y eso es una forma muy nociva de avanzar en un país. De hecho, precisamente por eso, creo que nuestro país está viviendo un estancamiento en muchos temas, en muchos temas. Y creo que un tema elemental es volver a invertir en el núcleo familiar, es volver a invertir en la primera infancia, en todo. Tú sabes que en estos años el número de infancias en situación de pobreza o pobreza extrema ha crecido un 3%. Ahí sí ha crecido. Ahí no se le ha metido la suficiente atención. Ese enfoque realmente decidido en procurar que al menos los primeros 1000 días de la vida humana puedan estar bien fortalecidos. Y si todo esto ocurrió en México en abril de 2024, esto sucedía en el mundo.